Sebastián Conde Pérez, secretario de la sección sindical pura de trabajadores por cuenta propia del área del Boulevard de la ciudad de Santo Espíritu. Nosotros, esto no constituye un eslogan, pero sí queremos transmitir y reflexionar acerca de el tema de la afiliación de los trabajadores no estatales en esta coyuntura que nos toca vivir. La afiliación de los trabajadores no estatales constituye una tarea estratégica desde el punto de vista político para el movimiento obrero cubano. Más claro, nosotros debemos luchar por consolidar la unidad de todos los trabajadores, provengan del sector que provengan. Pues si nosotros no los afiliamos, no los atendemos, es posible que alguien con intenciones opuestas a las nuestras se encargue de hacerlo. ¿Cómo lograr esto? Bueno, pues no hay misterio ni hay magia, hay que llegar a cada trabajador, a cada trabajadora, hablando claro, sin crearle falsas expectativas a las personas, sin crear compromisos que no podamos cumplir, sencillamente explicarle para qué es el sindicato, porque hay muchos compañeros que no tienen experiencia de la vida sindical, de hacer vida sindical, y como dijera nuestro capitán de la clase obrera, en nuestro socialismo, la función del sindicato también es defender a los trabajadores, y nosotros tenemos que lograr una verdadera representación en este sector para no perder credibilidad y movilizarlo, como decía anteriormente, en las mismas funciones de los trabajadores de los demás sectores económicos del país. Realmente en esta labor tenemos alguna experiencia ya a través de los años y nos encontramos obstáculos que deben ser comunes para muchos de los dirigentes sindicales del país. Y es el caso de que debemos prepararnos en el conocimiento de las leyes, de las resoluciones que norman legalmente este trabajo, esta modalidad de empleo, porque lo primero que tenemos que hacer es ponernos también en el lugar de esos compañeros y debemos saber además que no todo lo que está legislado es lo más justo. Por eso constantemente el movimiento obrero está pidiendo modificar aquí, modificar allá, porque nuestra obra es perfectible. Esto, a su vez, constituye un reto para todos los dirigentes sindicales de cualquier nivel, porque ¿de qué forma vamos a entender, vamos a conocer dónde están las trabas, las dificultades que lastran la labor esta de afiliación, de representación, de la capacidad esta del sindicato de dar respuesta a los trabajadores de sus inquietudes, de sus dificultades, de sus demandas por mejorar las condiciones de trabajo, las condiciones de las áreas de concentración, lo que tiene que ver con el sistema tributario, con el sistema, con la regulación del trabajo no estatal? Nosotros pensamos que, repito, es un gran reto, pero es una labor que debemos enfrentar en primer lugar con esa preparación que yo les pedí anteriormente. Tiene la palabra el compañero Ricardo Hernández Domínguez, secretario del Buró Sindical de la fábrica Saré, Saco Saré de Villa Clara. Para comenzar, yo quiero referirme a la clausura del 9º Congreso de la UJC, donde el compañero Raúl expresó: la batalla económica constituye hoy, más que nunca, la tarea principal y el centro de trabajo ideológico de los cuadros, porque de ella depende la sostenibilidad y preservación de nuestro sistema social. Y después decía: sin el aumento de la eficiencia y de la productividad, es imposible elevar salarios, incrementar las exportaciones y sustituir importaciones, crecer en la producción de alimentos, sostener los enormes gastos sociales propios de nuestro sistema socialista. Fin de la cita. Y precisamente la intervención mía es sobre la eficiencia. Siempre hablamos de eficiencia
en casi todos los congresos hemos hablado de eficiencia. Todos los que estamos aquí conocemos la palabra eficiencia, pero el escenario nuestro es la fábrica, es el centro donde se presta servicio, y quien tiene que saber lo que significa ser eficiente son los trabajadores de nuestro centro, nuestros secretarios de las secciones sindicales que están allí en la base. ¿Y cuántas veces nos hemos preguntado entre esos trabajadores, ¿somos eficientes? Y la respuesta es, ¿hasta cuándo vamos a permitirle a nuestras administraciones, a los que dirigen nuestros recursos, que sigamos siendo ineficientes? Es hora, creo ya, de que se interiorice desde la base el asunto de la eficiencia. Miren, el sindicato tiene la obligación de defender a los trabajadores, no lo digo yo, lo han dicho mucha gente, y lo dijo recientemente en una entrevista que salió por periódico el compañero organizador de esta actividad del Congreso, defender a los trabajadores. Y esa defensa es exigir a la administración ser eficiente. Cuando exigimos a la administración ser eficiente, estoy defendiendo a los trabajadores. Y a trabajar precisamente en ese empeño es nuestra humilde responsabilidad como secretario de un buró. Sencillamente, la más de las veces el problema no es el recurso. La más de las veces el problema es el hombre que administra ese recurso, que es ineficiente, que no hace los contratos como los tiene que hacer, con la calidad que tiene que hacerlo. Y que a veces entonces nos llega una materia prima en tiempo, porque sencillamente quien tiene el recurso y el conocimiento para procesar esos contratos son esos directivos, y entonces viene la contradicción y que en definitiva el perjudicado es el trabajador. En esto que estoy hablando, el sindicato tiene que seguir muy clarito el problema de la producción o del servicio que se presta en una entidad. ¿Cuándo hay que hacerlo? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Y con cuánto hay que hacerlo? El sindicato no le puede sacar el pie a eso y exigir, porque cuando el sindicato exige ahorro, cuando el sindicato exige producción, cuando exige cultura industrial, el sindicato está defendiendo a los trabajadores. Quiere decir que la defensa del trabajador no es solamente ahí cuando hubo un error en un día que no le pagaron o le dejaron de pagar. Eso es una representatividad, pero la defensa es permanente. El sindicato tiene que sentirse diario en los trabajadores, porque eso es lo que lleva a la motivación. Y miren, hay que ser claro y realista. Sin motivación no se hace nada con calidad. Ni el amor se hace con calidad si no hay motivación. Miren, otro problema que tenemos hoy en las entidades nuestras, y digo nuestras porque nos contamos entre ellas, es el problema de la ilegalidad y la indisciplina social. A veces no le damos importancia a cualquier detalle de la indisciplina social, y a veces por nuestras entidades, cualquiera que sea, en un baño aparece un letrerito, un corazón pintado con una flechita, y no le damos importancia a eso. Eso es indisciplina social. Cuando en un saco de materia prima aparece un letrerito o un mensajito para el que viene atrás, fíjate bien en la máquina, participación en libre incidencia. ¿Por qué hay que estar escribiendo paredes? Ese que escribe la pared de nuestro baño es el que escribe la pared de una parada. Y entonces eso es indisciplina social. Y es una labor educativa desde los centros de trabajo para apoyar los principios que estamos desarrollando en la revolución. Tenemos que salirle al paso de la indisciplina social, pero un centro de producción, además un centro de educación. Y hoy tenemos, en mi empresa, por ejemplo, hay más de 110 o 112 muchachos jóvenes que están entre los 18 y los 25 años, que trabajan por primera vez. Si les soltamos la rienda y no le vamos a ellos, ¿hasta dónde va a llegar? Y yo decía en una intervención en la comisión el otro día con el ministro, que nuestra empresa hoy es la Saré, que existió hay unos cuantos años atrás. Saré era una empresa representativa a nivel nacional, que por ineficiencia de muchas cosas, pues Saré decayó completamente y se convirtió en un caos. Y entonces eso había que levantarlo, con la ayuda de la gente del gobierno, con la ayuda del ministerio, con el cambio de ministerio. Mire, algo que benefició a la empresa fue la unión. Hoy somos una UEB, con otra UEB en Matanza y una UEB en Oriente. Y entonces la gran empresa Saré, y nosotros somos la UEB de Saré. Pero hay una gran empresa Saré. Esa gran empresa permitió que en el mes de enero todas sus UEB cumplieran.
Y habían años que esas empresas independientes no cumplían. No cumplían. Entonces también hay cosas. Hay que ver también lo bueno de toda esta unificación, de toda esta organización industrial. Por último, en esto de la lucha contra el delito, no podemos ceñirnos a las asambleas. No podemos a esas asambleas de cohesión que hacemos todos los meses, que son importantes, pero hay que ir allí porque la mejor actividad para la lucha contra la ilegalidad, contra el delito, es ir al hombre, es ir allí al trabajador día a día, hablar con él en su puesto de trabajo, abrirle los ojos, los problemas que puede crear, los problemas que se crean con la familia cuando hay una ilegalidad, sensibilizar al hombre con lo mal hecho. Y eso también es defender al trabajador. Quiere decir que el sindicato tiene que interiorizar que la defensa del trabajador no es solamente una representación por un problema ante la administración, es la lucha diaria contra todas esas pequeñeces que te reconocen en algo que tenemos que ganar, que se llama liderazgo. Hoy el sindicato tiene que ser el líder en el centro de trabajo. Hoy el secretario de una sección sindical es el líder de su colectivo. Tiene que arrastrar a sus trabajadores, porque a ese es el que se le pide un día voluntario, y cuando él va adelante, todo el mundo le sigue si tiene liderazgo. Si no, no. Entonces, para concluir, el trabajo político ideológico debe realizarse en la base. Y para ello hay tres cosas importantes que instrumentar. La primera es la exigencia a todos los niveles. La segunda es el ahorro, la eficiencia en nuestros recursos. Y lo tercero es cumplir con el plan de producción. Hoy hay algunas crisis en los centros. Y yo quiero concluir con un físico, no porque sea físico, pero es así, de Albert Einstein, que dijo que en la crisis se generan las grandes ideas. Y sin crisis no hay soluciones posibles. Muchas gracias. Hoy la palabra al compañero artista Antonio Agustín Villafaña, del sector de la cultura. Bueno, yo creo que hay cosas que ya debatimos en las comisiones y han sido, yo creo que las expectativas que teníamos en parte en nuestro Congreso. Y yo creo que el Congreso no termina aquí. Ahora nos toca la tarea más difícil, que es llevar el Congreso al barrio, a la familia, a la base, al comprometimiento de muchos de nosotros que tenemos que hacer más, llevarnos mejor, entendernos mejor, comprendernos mejor. Y en una de las comisiones yo decía, es importante que nosotros dialoguemos aquí, que nos miremos, que hablemos, que nos oímos, pero esa misma comunicación tenemos que lograrla abajo, porque si no la música se queda en la cabeza y no llega a los pies, no bailamos. Y eso nosotros los cubanos tenemos que oírla, sentirla, pero hay que bailar abajo. Y si esa música no llega abajo, no hay entendimiento. Y creo que es una de las cosas que nos está afectando, es de verdad en esa iniciativa, en esa prosperidad que tenemos que lograr, en las propuestas, en la creatividad. Yo soy fiel consumidor de esas palabras de nuestro padre del pensamiento revolucionario cubano, que es nuestro comandante en jefe. Y nos ha enseñado qué es revolución. Y yo he estado muy aferrado a que yo tengo que llevar mis sueños. Yo llegué aquí pensando que yo era un cuentapropista, o que yo no era un cuentapropista, que yo era un trabajador de la cultura no estatal. No, yo soy un trabajador de la cultura. Y me voy convencido para decirle a todos los artistas que estamos aglutinados en más de 70 proyectos en todo el país, porque hemos generado eso, de qué forma nosotros podemos mantener en la comunicación, el trabajo artístico, buscar los ingresos para mantener nuestra obra, que es la imagen de la dignidad también de los trabajadores de nuestro país y de nuestro pueblo, pero además también brindar el extra, porque el bienestar próspero y sostenible hay que hacerlo sustentable. Y también es sustentable, yo no puedo, el arte no se vende como la yuca y el boniato, todos tenemos que comer. Pero podemos dormir sin ver una obra de arte. Pero esa necesidad también es parte del disfrute estético y de la necesidad biológica de todo nuestro pueblo. Y yo digo, nosotros todos los días nos levantamos a continuar una obra que me formó la revolución, que es ser maestro, ser profesor. Y todo el mundo dice, mira, este es un artista del pueblo. No, hoy me dicen que yo soy, como yo digo, tengo un consultorio médico.
¿Por qué? Porque yo tengo un taller que este año cumple 15 años, que ahí yo atiendo a los niños, a los jóvenes, a los adultos, en curso de preparación para instructores, para profesores. Y eso es una satisfacción que te lo agradece el pueblo, porque se lo estoy dando como un compromiso, como yo digo, que tengo con la revolución. Y con esa convocatoria que nos hizo Fidel en ese congreso, en los diálogos del 96 y 98. ¡Qué visión! Y más cuando lo veo que uno de mis alumnos, uno de mis discípulos, uno de mis colegas, ya no hizo un consultorio. Ya yo no soy un artista. Yo soy un artista de la familia, como el médico de la familia. Tengo que resolver propósitos importantes y destinos importantes de mis seres, de mis compañeros, de mis colegas, de mis vecinos, que tienen necesidades también del boniato, pero también de satisfacer sus necesidades y preocupaciones de sus niños, de sus jóvenes, que no se maniaten a la última informática, a la comunicación, que no dialoguen con equipos fríos, que lo único que hacen es traer información y penetración, y que conozcan más nuestro creador. Ese fue un llamado de nuestro comandante en jefe. Y hoy creo que la satisfacción más grande fue cuando pude ver a nuestro comandante en jefe inaugurando, como yo digo, un policlínico integral de arte, para darle salud, no a Romerillo, que fue el de Cacho, que fue un alumno nuestro formado y que es colega y es revolucionario. Yo pienso que ahí están los principios y la ideología que tenemos que cumplir muchos de nuestros creadores y que lo estamos cumpliendo desde la institución, de esa relación que yo digo que algunas veces nosotros, hay una política, es la política de la revolución, que todas las esferas tiene que responder esa política, pero nosotros los trabajadores que de alguna manera podemos aportar de otra manera, tenemos que hacerlo también conjuntamente con las instituciones llevando esa política. Y yo digo, yo le agradezco mucho, porque yo cuando veía a Duaba, decía, yo soy descendiente de los indios Yatera, pero yo sé toda la historia después de los indios Yatera, eso que dijeron tierra o sangre, para defender la tierra, o los que se unieron a la columna de Capitán Fajardo, de Pancho, en las tropas de nuestro comandante Raúl, de la revolución, para defender y decir que a Yatera no subía nadie, si no fuera para defender la revolución. Yo vivía allá con mis abuelos en La Escondida, famoso, porque ahí en La Escondida también se hizo un levantamiento del primer hospital, que hoy tenemos a nuestro héroe ahí, comandante, doctor Machado. Y yo pienso que esta revolución nosotros nos formó, y cuando le hice la carta a Celia de que quería ser artista y me contestó, yo dije, qué grande esta revolución. Y por eso digo que yo siempre he sido sindicalizado, porque yo me fui a Angola, pero antes de irme a Angola era un instructor de arte y fui invitado al 13 Congreso Obrero. Y cuando vine de Angola, como ingeniero militar, era parte de ese congreso que me había decidido que yo fuera fundador del primer congreso del Sindicato de los Trabajadores de la Cultura, fuera parte de ese consejo. Hoy manteniendo todavía esa condición después de tantos años. Yo he dicho, bueno, ¿y quién me va a sustituir? Yo creo que me tocó, ¿me entiendes? Pero yo pienso que hay que seguir buscando el relevo y tenemos que seguir ayudando para que la factibilidad de que los hombres de hoy de pensamiento somos iguales que los de acción y tenemos que unirnos, porque yo tengo que darle la satisfacción a aquel que consume el arte para que cuando yo vaya a verlo al policlínico me trate bien, porque yo también soy importante, no porque te dé un boniato, yo lo que saco son boniatos y confusiones. Entonces yo creo que hay una cosa importante en esta política ideológica. No pensemos de que el enemigo es tan factible así, tan ingenuo. Nos quieren confundir, nos quieren captar, se quieren llevar nuestro patrimonio artístico y cultural. Pero nosotros tenemos que defenderlo. Y por eso tenemos una política cultural y tenemos una institución para defender eso. Porque desde el principio de la revolución vimos a Lizy Alonso llevar el ballet a los cortadores de caña en la zafra. Y hoy seguimos viendo a Silvio cantando en los barrios. Y eso es forma de formar valores, dignidad, disciplina. Y yo creo que tenemos que seguir conquistando eso a la vez que sembremos el boniato. No podemos, cuando ya tengamos el boniato, empezar a pensar y a sentir la necesidad. Por eso el próspero y sostenible tiene que ser un bienestar.
una política ideológica que tiene que ir al pensamiento. Yo creo que hoy, más que nunca, me siento satisfecho de decir que me siento más representante de los trabajadores. ¿Por qué? Porque he tenido la oportunidad de estar aquí. Mi tercera vez que participo en un congreso. Y hoy somos más parecidos al pueblo. Este sindicato debe parecerse al pueblo porque hoy, donde quiera, hay un centro de trabajo. Ya no, llámese estatal o no estatal. Llámese particular, llámese independiente, llámese cuentapropista, llámese cooperativo, pero está en favor de una política revolucionaria. Lo que no podemos dejar que nadie nos la confunda. Y que alguien crea que porque le manden 4 kilos puede demostrar después que no pudo hacerlo porque no le dieron la factibilidad. No, por eso hay que trabajar en la base. Y demostrar quiénes son y distinguir y reconocer quiénes son los que están haciendo a favor de nuestra revolución y de los intereses propios de la política de nuestro país. Yo digo, son cuestiones eminentemente económicas, pero que nosotros debemos tener también un fundamento ideológico y político de este programa. Hoy los lineamientos son para mí, como leerme todos los días muchas de las cosas importantes que pasan en el mundo. Tengo responsabilidades latinoamericanas y hoy hay que salvar Latinoamérica también. Y nosotros somos un paradigma de la cultura y el arte y del patrimonio de Latinoamérica. Hoy nuestra condición de vicepresidente latinoamericano de artes plásticas, estamos rescatando eventos que también van a significar para nuestro desarrollo artístico cultural de nuestra imagen. Lo hacemos con nuestros recursos propios, con nuestra propia producción artística. Buscamos las soluciones de llevar también el mensaje al pueblo, a la comunidad, al barrio. Yo soy un artista del barrio, no soy solamente un artista revolucionario. Perdónenme. El tema mío se llama inclusión. Sí. Y le he llamado inclusión porque en inclusión estamos todos incluidos. Negros, blancos, mestizos y chinos. Aquí yo estaba en la comisión número 2 y en la comisión que debía estar era en la número 4 y yo mandé mi papel para la comisión 4 y veo que en el sexto dice proponer a los ministerios de Educación Superior y Educación incluir la historia del movimiento sindical y de sus principales líderes en los programas de estudio de las diferentes enseñanzas, incluyendo destinados a la planificación de los cuadros administrativos sindicales. También lo que yo proponía ahí era que se incluyera con amenidad del Ministerio de Educación Superior y de todos los ministerios, la enseñanza en la secundaria, en la universidad y en la primaria de la historia general de África y la representatividad de los héroes negros que han hecho por esta revolución. ¿Por qué digo esto? Porque ahí, cuando yo viajo, me dicen que en Cuba hay racismo y ahí está el compañero Bruno Rodríguez, que no me dejará mentir, que por eso lo atacan en el exterior, y yo digo que es mentira, a pesar de que hay algunas cosas que sí, que sean verdad, yo digo que es mentira, porque la revolución desde que triunfó ha hecho mucho por las personas negras. Pero inclusión es porque nosotros tenemos que estar incluidos en todo, porque mire este congreso, pase una mirada para que usted vea que hay todo tipo de racialidad. Por eso era que yo decía que era muy importante mi intervención aquí, porque no lo pude hacer en la 4, porque estaba en una comisión que no me pertenecía. Y yo soy formador de valores, porque yo le doy clase a los niños. Y desde esa cuna se debe entender que la revolución es para todos, porque Martí dijo que hombre es más que negro, más que mulato, más que blanco. Eso era lo que quería yo decir. Muchas gracias. Gracias, Lucas. Yo quería referirme a un tema que ha estado latente todo el tiempo en este desarrollo de este histórico 20 Congreso, y es referido al funcionamiento sindical. Funcionamiento sindical que constituye la clave fundamental y la médula del cumplimiento de todas las tareas esenciales y de la misión del sindicato, sobre todo en el contexto actual cubano, donde la actualización del modelo económico necesita de un activismo sindical muy fuerte.
El funcionamiento sindical es como lo veo, no puede ser para nada un concepto abstracto. Está dirigido en primerísimo lugar a los hombres y mujeres que lo integran. Ese 96% de la fuerza laboral activa, fíjense cómo ya asumo lo que aquí se acordó o no, activa o no, afiliada y agrupada en las más de 80.000 secciones sindicales de los 7 sindicatos que hoy conforman la CTC. Por tanto, su objeto es la atención integral a ese trabajador y esta esencia no se puede perder. Lograble con un funcionamiento activo, atemperado a cada sector, a las características de cada centro laboral y tomando en consideración las preocupaciones, inquietudes y problemas de los trabajadores en general y de cada trabajador en particular, de cuya explicación, argumentación, tiene por consecuencia una incidencia de todos los trabajadores en torno a la revolución, sus principios y su dirigencia. Y compañeros, nadie quiere a quien no se preocupe por él. Si nosotros con nuestro trabajo logramos que el trabajador sienta que hay preocupación por sus problemas, siente que él es el centro de nuestra atención, pues ese trabajador nos acompaña. Ese trabajador comprende los procesos de la revolución. ¿Qué falta en materia de funcionamiento? Bueno, a mi juicio, como en la experiencia que tengo de dirigente sindical y sobre todo como profesora de historia, de la que no me puedo apartar, considero que tenemos que ir más a la génesis del movimiento obrero cubano. Nosotros, salvando distancias, por supuesto, o épocas históricas y objetivos de lucha, pero nosotros tenemos que beber en esa historia de qué hacían los dirigentes sindicales para el funcionamiento sindical. Bueno, Martí decía que lo que fue está en la raíz de lo que es. Y yo pienso que nosotros tenemos que beber en ese funcionamiento que nos antecedió para temperarlo a estos tiempos. Teniendo también presente el llamado del compañero Raúl en el 19 Congreso de que tenemos que concentrarnos en lo esencial. Ambos razonamientos nos llevan a la necesidad de reconceptualizar nuestro funcionamiento para lograr que todos los trabajadores se identifiquen plenamente con el sindicato. Todos los que estamos aquí sabemos que hay una parte o algunos de trabajadores que dicen que el sindicato no da nada. Y el compañero presidente ayer nos decía que el sindicato no puede volver a involucrarse en repartir cosas, lo cual comprendo y estoy de acuerdo. El sindicato en su historia nunca lo hizo. El sindicato siempre luchó para que el que tenía le diera al trabajador lo que le correspondía, para que se respetaran sus derechos. No podemos asumir otras tareas que entonces nos sacan de la esencia de nuestro trabajo. Pero pienso que para lograr el funcionamiento sindical que esperamos todos, se necesita de dirigentes sindicales capaces. Eso es esencial. Capaces que lo traducimos en compañeros con compromiso político, que significa responsabilidad, obligación, deber, trabajo, fidelidad a los principios revolucionarios, a las mejores tradiciones de la organización sindical y a los trabajadores que depositaron su confianza en su elección. Y cuando hablo de dirigentes capaces, no estoy pensando, como muchas veces sucede, que es solamente el secretario del sindicato. Estoy hablando de todo un ejecutivo sindical que tiene que tener estas características. A lo que sumo que también es muy necesario el liderazgo, sobre la base del ejemplo personal, con esa capacidad de arrastrar tras sí a todos hacia las tareas. Eso garantiza funcionamiento. Pero además de eso, valentía política, compañeros, porque en muchos escenarios se necesita esta para decirle a la administración lo que tiene que hacer para que se cumpla con lo que le corresponde a los obreros, para que el obrero no se vea afectado, que a veces eso también nos falla. Y considero que la preparación, eso es esencial, para tener los argumentos necesarios, para convencer en el cumplimiento de los deberes, pero también argumentos para nosotros explicarle los procesos que tiene nuestra revolución. Y todo ello, en todo ello, además de eso, es importante el amor por la tarea. Si nosotros no tenemos amor por la tarea, miren, no sale tampoco. No solamente para todos, para el profesional y para el no profesional, porque cuando hay amor por una tarea, uno se enfrasca, uno se entrega, uno se sacrifica, pero además se disfruta
con lo que se hace. Y se trata de hacer bien.